Querido poner especial atención desde hace ya un tiempo en el tema de la vivienda. Sabéis, está en el candelero por parte de todos y hemos querido saber qué es lo que está pasando en Avilés, qué consecuencias tiene todo esto y sobre todo queremos hacer el trabajo que no está haciendo el gobierno. Queremos saber qué nos ha llevado a la situación en la que estamos, cuáles son los problemas, porque no hay un único problema para la situación que tenemos, y queremos abordarlo desde todas las vertientes que afectan a la vivienda. Por eso hoy me acompañan mis compañeros Pablo Miguel Menéndez y Jorge García, cada uno en sus áreas y con la especialización que sabéis que ellos tienen. Vamos a abordar las políticas, que es de lo que yo quiero hablaros un poco, de las políticas generales que están afectando a la vivienda en Avilés, sobre todo lo que tiene que ver con el punto de vista local. Hoy queremos hablar fundamentalmente de lo local, aunque daremos una pincelada de otras cuestiones. Pablo, que abordará sobre todo lo que tiene que ver con la situación de Ruasa como gestor de vivienda pública y sobre todo lo que tiene que ver con la parte de urbanismo y la implicación que en las consecuencias que tenemos hoy en día tiene ese plan general de ordenación urbana. Y Jorge lo hará como representante nuestro en la Fundación San Martín y sobre todo en esta parte que tiene tanta importancia en la ciudad y la gestión que hace la Fundación San Martín en el área de la vivienda social y de cómo se está gestionando también todo esto. Hay mucha profundidad en cada uno de estos temas y lo que pretendemos hoy es hacer una gran foto fija de la situación actual y de qué nos trae hasta aquí, porque seguiremos profundizando en ello y porque siempre decimos, no en este tema, sino en todos los temas que trabajamos, que para dar soluciones a un problema, lo primero es que hay que conocer el problema, analizarlo, ver qué nos ha llevado a él y valorar todas las posibles alternativas que tenemos para darle solución. Y eso justo en Avilés no se hace, igual que no se hace en el tema de vivienda, no se hace en otras áreas. Por eso siempre decimos que hay políticas improvisadas. Lo primero, entendemos que no hay, y hace mucho tiempo, si es que en algún momento lo ha habido, un proyecto de ciudad que es lo que tiene que al final dirigir todas las políticas que conforman ese futuro, ese medio plazo, corto plazo y largo plazo de la ciudad, y ese futuro en el que no piensan nunca, y eso nos ha llevado hasta aquí precisamente. Desde el Ayuntamiento de Avilés, yo creo que ahora mismo se está trabajando de una forma en la que sale un tema al candelero y utilizan ese tema como propio, y entonces a partir de ahí se toman decisiones sin explorar. El otro día veíamos cómo la concejala de vivienda decía precisamente que pues ya hay que declarar a Avilés como zona tensionada, porque realmente nos surge todo lo que sea intervenir a la población, intervenir a las empresas, intervenir a los ciudadanos, pues les viene bien, y eso es lo que una de nuestras principales oposiciones, ¿no? Precisamente lo que hay es que tener una libertad de vida, de buscar la calidad de vida de las personas sin intervenirlas y sin dirigirlas de manera permanente. Hablamos precisamente de todo esto y nos hemos leído todos y hemos estudiado en profundidad ese informe sobre el que ellos dicen que ahora Avilés tiene unas zonas tensionadas sobre las que hay que intervenir. Supongo que querrán hacerlo cuanto antes mejor y supongo que no será favoreciendo precisamente a los propietarios. Eso ya iremos viendo lo que nos dicen, pero sí queremos dar nuestra opinión al respecto. Ese informe, igual que muchos informes y también los bancos, pues desde hace tiempo se ha estipulado un porcentaje de lo que representan los ingresos de las personas que pueden aplicar a la vivienda y que se considere pues una media adecuada, y todo lo que exceda esto pues es algo que está por encima de sus posibilidades, ¿no? Pasa también, ya se mide desde hace mucho tiempo, por ejemplo, a la hora de valorar el dar una hipoteca, y se habla de un 30%. El 30% del salario de una persona, de una familia, es, se considera lo máximo que se debe de aplicar a ese bien, y todo lo que exceda de esto, pues lógicamente es algo que ya es un esfuerzo económico importante para una familia. Y ahí, en ese punto, en ese 30%, es donde el gobierno, en esa ley de vivienda, que ha venido tan mal a todo el mundo, pues ha generado todo lo que exceda del 30%, incluido el 30%, se declarará como zona tensionada, o por lo menos abre la puerta a que así sea. A nosotros ya nos llama la atención porque, por ejemplo, el 39,5%
y esto ya está calculado y publicado oficialmente, el 39,5% del salario de un trabajador medio se destina al pago de impuestos. Entendemos que aplicar más del 30% a la vivienda, que es nuestro bien más preciado, yo creo que es el bien básico para todos y el que todos queremos proteger, el 30% consideran que ya es una tensión importante. Sin embargo, les parece lo más normal y adecuado que un ciudadano con un salario medio esté destinando el 39,5% de su salario al pago de impuestos. Estos son 178 días de trabajo. Casi la mitad del ejercicio. Es decir, yo creo que esto ya nos debería llevar a pensar que igual aquí hay algo que descuadra. Consideran que no debes gastar en algo que es tu disfrute, tu calidad de vida y tu vida habitual para ti y para el bienestar de tu familia, pero sí consideran que es adecuado que dediques casi la mitad de un ejercicio a trabajar para entregar ese dinero al Estado para que haga con él lo que considere oportuno, que no nos gusta prácticamente nada de qué es lo que considera oportuno. Si nos centramos ya en Avilés, también vemos pues que hay muchas cosas sobre las que actuar y muchos factores que tienen que ver en que esas zonas, porque la Universidad de Oviedo en un estudio previo también consideraba que eran otras zonas, pero nosotros vamos a pensar en por qué son esas zonas y hemos intentado analizar qué lleva a la gente a esas zonas. Primero, deberían de preguntarse por qué la gente quiere vivir, si es que la gran demanda está precisamente en el Carballedo, en las Meanas, en determinadas zonas, ¿por qué la gente quiere vivir ahí y no en otros lugares si son más caros? Pues quizá porque no tenemos un entorno en nuestros barrios y en otras zonas de la ciudad con las necesidades y la calidad de vida que los ciudadanos buscamos. Todos al final buscamos una calidad de vida. El que los barrios no tengan el cuidado adecuado, el entorno adecuado, el comercio o la necesidad de servicios que necesitamos los ciudadanos puede ser un factor importante y determinante para que busquemos esas zonas que debemos dejar liberadas. ¿El por qué quieren intervenir esto? Pues no sé, hombre, siempre ha existido la oferta y la demanda, que es lo que nosotros defendemos. Y lo que no podemos pensar es que, no procurando que haya trabajos en esta ciudad como los que tuvimos hasta el momento, trabajos con salarios adecuados y acordes a las exigencias de hoy en día, pues implica que todos tenemos que valorar y barajar también un poco dónde podemos adecuar nuestras vidas. Todos no podemos vivir seguramente en los paraísos soñados, pero ahí están los mercados que también regulan esto. ¿Qué procura el gobierno? Bueno, pues están, por otro lado, afectando de manera permanente con políticas muy negativas para el desarrollo empresarial, para el desarrollo industrial, para la pequeña empresa, para el comercio. Están gravando de manera permanente todo esto. Implica todo esto que ahora mismo tenemos unos salarios bastante más bajos que hace años, con lo cual malamente se podrá abordar una calidad de vida superior. Y esto lo que nos lleva a pensar es en el paradigma del estado de bienestar que promueve este gobierno. Queremos que la gente trabaje poco, queremos que trabaje cada vez menos, queremos que tenga una calidad de vida extraordinaria, queremos que tenga unos salarios altos y queremos que tenga pues, un entorno amable y adecuado. ¿Y todo esto cómo se hace? Pues es lo que deberían de explicar. Es lo que deberían de explicarnos. No podemos estar promoviendo una calidad de vida cuando realmente el Estado no aplica unas políticas que favorezcan que los ciudadanos tengan esa calidad de vida. ¿Y por qué? Pues obviamente esto nos lleva a lo del principio, porque lo intervienen absolutamente todo, porque quieren intervenir en todo y porque lógicamente sabemos que sus políticas al final lo que llevan es hacer ciudadanos absolutamente dependientes, que al final es lo que garantiza pues sus gobiernos y lo que les facilita el mantenerse en esas políticas que están rancias, caducadas y desde luego no se corresponden para nada con lo que para nosotros significa la calidad de vida de las personas y el estado de bienestar. Estamos abordando todo esto que son las grandes políticas, pero vamos a llevarlas ahora a lo pequeñito. Y eso es
lo que ya implica la gestión directa del Ayuntamiento de Avilés en lo que ha sido históricamente y desde hace unos cuantos años las políticas que han ido aplicando en vivienda social y en vivienda urbanística. Vamos a empezar por Pablo, que os hablará de lo que tiene que ver con la vivienda pública, con la vivienda que gestiona Ruasa, con las políticas que se han llevado a cabo, con la afectación de la no actuación en tiempo y forma de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Muchas gracias. Pues mira, en primer lugar, a ver, la dotación de viviendas de un territorio, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es la de disponer de un plan general de ordenación urbana actualizado y que tenga una gestión eficaz y eficiente, cosa que desde el 2006 no ha tenido. Entonces nosotros en el último pleno, que fue el 29 de enero, preguntábamos por un plan de contratación, bueno, la parte de materia de urbanismo que había dentro de ese plan de contratación, porque había una inversión prevista de 800.000 euros en los cuales no se había invertido todavía ni un solo euro y había pasado un año. Ese mismo día desayunábamos en los medios de comunicación una noticia de que Avilés activa el nuevo Plan General de Ordenación con prioridad hacia Gasín como futura área residencial. ¿Es casualidad que eso aparezca ese día? No, porque es que, claro, nosotros las interpelaciones las hacemos unos días antes, con lo cual esa es una respuesta. Digamos que es un tráiler de lo que van a hacer en contestación a la interpelación. ¿Eficacia en la gestión del PGO? Pues salta a la vista que no. Es un plan que fue aprobado en el 2006 y está fracasado en el 100% de los desarrollos de suelo urbanizable. De suelo urbanizable estamos hablando residencial. 19 años después de esa aprobación, ninguna de las previsiones que tenía ese plan general se ha plasmado. En el año 2020, y de ahí venía la interpelación, se encargó un informe por parte del ayuntamiento a un urbanista externo para que analizase cuál era el diagnóstico de esos ámbitos urbanizables en suelo residencial y suelo productivo y urbanizables. En el caso de los urbanizables de uso residencial son 16 y este informe fue presentado en el 2022 a los grupos. Es que eficacia no hubo, pero es que eficiencia tampoco, porque el uso de esos recursos para que 5 años después no se haya hecho nada con ese informe y ahora parece que se anuncia que se va a comenzar a estudiar la modificación de uno de esos suelos. Bueno, cuando preguntamos ahí, pues eso, había una inversión de 800.000 euros prevista que no se hizo nada. ¿Por qué? Pues no sabemos. No creemos desde el grupo que esto sea pues, la manera de afrontar este problema que tenemos de vivienda. Cuando están diciendo que hay un problema de vivienda, pero no se genera vivienda. No se genera vivienda y en este caso estamos hablando de los urbanizables, aunque podríamos hablar del suelo urbano. Y luego os daré un ejemplo del suelo urbano que parece que también que está parado. Bueno, hablaba el concejal de urbanismo en esa intervención el otro día cuando se hizo la interpelación, que se va a hacer toda esta modificación del plan general para generar vivienda a través de modificaciones parciales, a través de documentos de prioridades, tal como hicieron con el suelo de baterías. Con el suelo de baterías no, con la isla de la mal llamada Isla de la Innovación. Y que esta iba a ser Gasín. Decía también que, bueno, que esa modificación podía ir acompasada con la generación de una bolsa de viviendas que ya están en marcha en Avilés, como puede ser el Martillo de Sabugo, que tiene una edificabilidad de 1160, esto es suelo urbano, que eso da para 11 viviendas, que fue aprobado en marzo del 22, estamos en el 2025 y ese martillo ahí está. De hecho, es participado por un montón de empresas, entre ellas Ruasa, que tiene la participación para una única vivienda dentro de ese edificio. El plan de los alas de la muralla también decía que fue aprobado en agosto del 23 y que prevé una edificabilidad de 5.500 metros cuadrados, que son 55 viviendas. Falta todavía la reparcelación. Confía plenamente en los desarrollos de Sareb en Jardín de Cantos, con una edificabilidad de 9.500 metros cuadrados en vivienda unifamiliar, que eso dará para unas 60 viviendas. Una edificación abierta libre para 6.200 viviendas, 6.200 metros cuadrados, que son 70 viviendas. Una edificación protegida
de 16.000 metros, que son unas 160 y pico viviendas, y la misma actuación de Sareb en Villalegre para 81 viviendas. Con lo cual, de todo el monto global de Sareb anunciaba que para el 2027 va a tener 17.095 viviendas en toda España, Avilés vamos a tener, no sé, unas 360 o 400 viviendas, más las 230 que hay José Manuel Pedregal y la Avenida de la Constitución. Todo esto es Sareb. O sea, no sé, nadie, ningún promotor actúa sobre la ciudad. ¿Por qué? Porque no es atractiva, entendemos, o desde aquí no se le hace que sea atractiva. Por otra parte, creemos sinceramente que desde el gobierno y desde el concejal del área tiene una falta de conocimiento absoluto sobre el plan general y sus declaraciones son improvisadas. Ayer mismo declaraba en televisión que el ejemplo de necesidad de modificación del plan general era así, porque había previsto una actuación de 9.000 viviendas y con unas inversiones que los constructores eran enormes y eran inasumibles para ellos, ¿vale? Y que había que partirlas en parcelas más acordes en la actualidad. Bueno, en primer lugar, 9.000 viviendas, que no son 9.000 viviendas, son 8.778 viviendas en concreto, en las sumas de los 16 ámbitos del suelo urbanizable, de todos los suelos urbanizables del plan general. Ese suelo urbanizable, que era además un suelo urbanizable prioritario, fijaba una previsión de 3.500 viviendas, no 9.000. ¿Vale? De los cuales 319 en ese plan general eran destinadas a vivienda unifamiliar, 1.036 para colectiva libre y 1.674 protección privada y 502 protección pública. Pues bien, no sé cuál es la necesidad así del desarrollo de hacerlo en unidades más pequeñas, es cierto, pero no sé, yo creo que seguirá siendo un urbanizador prioritario porque seguirá habiendo vivienda protegida, entiendo, y en todo caso no había 9.000 viviendas, eso no es cierto. Por otra parte, esas inversiones enormes e inasumibles ya fueron creadas desde el propio plan general, en el 2006, estamos hablando de 19 años atrás, y ya se advertía por esos promotores, que además se hizo a base de convenios y ya eran propietarios del suelo, que esas inversiones eran imposibles e inasumibles en el año 2006. Por ejemplo, había una cuestión que luego se retiró, que era la recogida selectiva neumática de residuos, que tuvieron que retirarla porque eso es inviable, o sea, no se puede hacer. Y ya en tercer lugar, o sea, las unidades de actuación o suelos urbanizables, ámbitos, no se parten, se dividen. Y no se parten parcelas, se parten ámbitos o se dividen ámbitos. Eso de partir parcelas, no sé, es que no entiendo muy bien, o sea, qué conocimiento tiene el urbanismo cuando está diciendo estas cosas que son, urbanísticamente son barbaridades. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con urbanizables como en Vallinilla y en Vallineo? Hay mucho suelo ahí, es una zona muy agradable a Avilés, pero no sé, parece como la última castigada. Tenemos ahí, pues, una cantidad de suelo para unifamiliar que tampoco se hace atractivo. Y la mitad del suelo es sistema general y suelo de interés. No entendemos. En suelo urbano, ¿qué pasa con el APS-1 del Alto Vidriero, que lleva aprobado desde el 2008? Están pidiendo a los vecinos que se abra un vial. No se acaba de abrir y no entendemos el porqué. El ayuntamiento puede actuar sobre ahí y a partir de ahí generará un atractivo con un vial abierto para que pueda haber vivienda al lado. Y luego, en cuanto a la actuación desde los instrumentos que tenemos directos de vivienda en Avilés, y en mi caso, que es el área que yo llevo, Ruasa. Ruasa tiene 20 viviendas en Jovellanos 5 y 7, que están incluidos en el plan de la muralla. A falta de proyecto de reparcelación, le corresponderían unas 16 viviendas. No sabemos por qué, las tiene desde tiempo inmemorial y esto no se acaba de desarrollar. Sí que es verdad que se aprobó definitivamente el estudio de detalle, pero falta el proyecto de reparcelación, el proyecto de urbanización, y no sabemos por qué los plazos son tan lentos. Dispone además Ruasa de 23 viviendas en la calle Gutiérrez Herrero, que tampoco rehabilita. Tiene 13 viviendas de maestros en la calle Pelayo, que van a hacer lo mismo que en La Luz, para jóvenes, destinadas a jóvenes
con un nivel de renta que cojan una horquilla. No se ha hecho un estudio de si eso es así o no, porque pasó la luz no están adjudicadas las viviendas porque esa horquilla que midieron la midieron mal y entonces no alcanza gente a ese criterio. Lo mismo pasa con las 20 viviendas de maestros en la Avenida de Asturias, en la vivienda de maestros de la Carriona, que eso de momento ni aparece en ningún sitio. Se está hablando del de Marcos del Dornido, de la Carriona nada. Tiene una vivienda unifamiliar en Llantao, en Valliniello, que lo mismo, con problemas de lindes colindantes con vecinos y demás, que no acaban de solucionar. Las 30 viviendas de la luz, que ya mencionadas, que lo mismo, no acaban de adjudicarse porque no midieron mal cuál era el objetivo de ese público que podía acceder a eso. Tiene, como ya os decía antes, una participación en un 10% de edificabilidad en la APCH6 Martillo de Sabugo, que le da para una vivienda cuando eso se edifique, porque hay que poner de acuerdo a un montón de propietarios. Además tiene un solar para 66 viviendas que en el 2009 denunciaban y que anunciaban que terminaría el proyecto en 2012, un proyecto de viviendas colaborativos conocido como cohousing. En 2018 vuelve esa idea y el Consejo de Administración aprueba iniciar los estudios del proyecto cohousing. Bueno, es curioso que esos anuncios siempre se hacen en periodos electorales y no tal. En 2020 abandonan esa idea y estudian la promoción de un edificio de viviendas de alquiler en ese solar. De momento tampoco está sobre la mesa. Si tanto problema hay de vivienda, ¿por qué la administración pública no actúa de verdad sobre eso? Tenemos 66 viviendas para alquilar, que se dice pronto. 66 viviendas. Bueno, pues ahí estamos. En cuanto a los planes de edificación forzosa, que también gestiona Ruasa, bueno, tenemos aquí un ejemplo claro, en primera línea de ayuntamiento. No sabemos el porqué, dice, no, es que hay un problema con la propiedad, hombre, pues solucionalo, porque estamos en el centro y se trata de, ya no digo rehabilitar el casco antiguo y el centro histórico, se trata de rehabilitar. Y si estamos hablando de que hay que rehabilitar el centro, porque se muere, porque está claro, se muere, la ferrería está abandonada, el vivero, pues la mitad de los edificios están en mal estado, esto que hablamos de la muralla no sabemos cuándo va a salir, esto de aquí, no, o sea, actúa. Si tienes un problema de vivienda y quieres actuar como administración, actúa. Y tienes los mecanismos, tienes Ruasa y ahora mi compañero nos hablará de Vipasa. Bueno, de Pasa, perdón. De la Fundación San Martín. La primera que hace Ruasa sería buscar financiación, si es verdad que vamos por el uso y una apuesta clara desde la administración pública para la vivienda en alquiler, que es lo que se pretende, pues lo primero, tendría que buscar financiación para la construcción de ese solar para 66 viviendas que tiene la Gran Vía. Y rehabilitar el edificio de la calle Gutiérrez Herrero, cuando menos. Las actuaciones de las viviendas de maestros, que son las otras dos actuaciones que están pendientes, pues están en lo mismo. El ayuntamiento siempre dice que tiene que buscar financiación. Lo juramos todo a que venga Europa y nos dé pasta. Nos da pasta y metemos, y eso lo estudió muy bien Jorge, de 2,5 millones, ¿no? Que tenía que 2,900 que íbamos a meter en un principio, acabamos metiendo 4 millones. O sea, es una barbaridad. O sea, no se están haciendo bien las cosas en vivienda. Es muy fácil discursos de este tipo, vivienda tensionada, no sé qué, para que la gente pueda acceder al centro de la ciudad, pero es que tenemos otros mecanismos que no estamos utilizando. Entonces, lo que es Fundación San Martín, que antes lo llevaba Esther, ahora lo llevo yo, que es gestión de vivienda pública en Avilés, y luego hay una serie de temas que yo llevo trabajando ya desde la legislatura anterior, que es la rehabilitación de las antiguas casas de maestros del barrio de la Luz, y ahora el tema de la rehabilitación del río San Martín, que os explicaré un poquitín cómo está. Entonces, por situar un poco lo que es vivienda pública, los datos que nosotros tenemos, que se nos transmite desde Fundación San Martín, es que en Avilés hay 445 viviendas en alquiler públicas, que son propiedad de Vipasa, y hay 105 que son de Fundación San Martín. ¿Vale? Esas son las viviendas que ahora mismo hay.
queda alguna más, pero que no está habitable, que habría que hacer unas inversiones en rehabilitación y en acondicionar esas viviendas para sacarlas al mercado, y que nosotros también estamos insistiendo en que no hay una partida grande que realmente lo merezca para dejar esas viviendas habitables a día de hoy. Como segundo dato interesante es que el último dato que hay en enero del 2025 es que hay 165 personas inscritas en la lista de demandantes de vivienda pública en Avilés. 165. Es decir, hemos pasado de los últimos datos que se manejaban, que eran sobre unos 60, 70 a principio de la legislatura, ahora mismo estamos en 165 personas inscritas. Y luego hay lo que son viviendas de emergencia, las viviendas de urgencia, que las únicas que tenemos constancia son las de emergencia, porque las de urgencia no pasan ni por el ayuntamiento, las gestiona directamente lo que es Dirección General de Vivienda en el Principado. Y son 70 viviendas de emergencia. Eso es lo que es el parque público ahora mismo en Avilés, que digamos habitable. Las promociones que os ha explicado Pablo, de las que se están hablando, privadas y públicas, son las que son, pero siguen siendo promociones de las que se habla y que no vemos que haya un desarrollo. Estamos en el 2025, son cosas que ya se vienen hablando desde hace muchos años, pero que están ahí enquistadas. Y os voy a poner un ejemplo: viviendas intergeneracionales de Villalegre, 12 viviendas. Llevamos con ese proyecto encima de la mesa ya desde la legislatura anterior, ya vino el consejero, se reunió con la concejal, iba a salir el año pasado. Bueno, pues la situación va a sorpresa, para que veáis cómo va la tramitación y cómo se hacen las cosas, la prisa que queremos para hacerlo, cómo lo vendemos y que realmente no damos avanzado. Esa rehabilitación se solicitó la licencia. La licencia está caducada desde julio del año pasado, porque el proyecto del Principado lo ha presentado, pero no ha sacado a concurso. Se saca a concurso la licitación de las obras. Nosotros, pensando que estaba resuelto, ayer, entrando en contratación, la sorpresa es que la licitación está todavía ahí sin adjudicar, que se ha pasado otra vez el informe, porque cuando se vean las plicas, yo creo que viene por ahí el asunto, de las ofertas de una contratación en 2.300.000, las ofertas están en 3.200.000. Es decir, hay 900.000 euros ahí que de repente, de lo que oferta el Principado a lo que las empresas están pidiendo. Es decir, son unas viviendas que se llevan hablando de ellas, 12 viviendas en concreto, que se viene hablando de ellas desde hace 3 o 4 años y que no se van a resolver, yo creo que por lo menos hasta el 2027-2028 no van a estar resueltas. El gran proyecto Estrella, Viviendas de la Luz, lo que ya os adelantó Pablo y que yo he llevado reiteradamente a los plenos. Un proyecto con una subvención del 80% de fondos EDUSI, que estaba proyectado en 2.900.000, que ha tenido los retrasos que ha tenido, que no se han entregado. Sabéis cómo está el tema del concurso, que de las 30 viviendas solamente hay una adjudicada ahora mismo, es decir, tenemos 29 viviendas. Ese proyecto, aparte de lanzarse mucho en el tiempo, al final ha tenido un coste de 4.100.000 euros. Coste sobrevenido que ha tenido que asumir el ayuntamiento, porque la subvención no subvenciona el 80% del sobrecoste, para el coste inicial. Entonces, lo que en un principio iban a ser 500.000 euros de aportación por parte del ayuntamiento, al final ha sido 1.600.000 euros. ¿En qué situación estamos ahora? Que tenemos 29 viviendas, que tenemos que volver a sacar un concurso para adjudicar esas viviendas, que las bases todavía no se conocen, supuestamente iban a salir en diciembre, luego en enero, parece ser que ahora van a salir a lo largo del mes de febrero, pero que están ahí. ¿Cuándo se van a entregar esas viviendas? Estamos en las mismas. Como no están ocupadas, ahora hemos tenido que sacar a licitación un contrato de seguridad, para que no nos la ocupen. Ese problema de que el partido viene denunciando de la ocupación que no tenemos, que nadie quiere ver, y resulta que Ruasa tiene que sacar un contrato de vigilancia para que no entren en esas viviendas, en esas 29 viviendas. Bueno, ahora estamos con zonas tensionadas. Zonas tensionadas también hemos preguntado en pleno y hemos manejado las zonas tensionadas a partir del informe que hizo la Universidad de Oviedo en enero del 2024, creo recordar. Hablo de memoria. Pues,
¿Qué ocurre? De ese informe que nos marcaba unas zonas tensionadas, que yo creo que es un buen informe, que había que actualizar datos económicos, datos de precios de alquiler, porque sabemos que ha variado los precios del alquiler, sobre todo desde la aplicación de la ley de vivienda, pues ahora aparece un segundo informe que ha solicitado la Consejería. Un informe que ha solicitado a través de un contrato menor en junio, que han tenido 2 meses, y nos lanzan ahora ese informe. Y de repente, ese informe dice que el centro de Avilés está pensionado. Estamos analizándolo, pero lo primero que nos llama la atención, y es muy relevante, es que Avilés tiene un programa, que es el Avilés Alquila, que nosotros hemos apoyado, que funciona, que tiene su coste, sabemos que tiene un coste y que es un coste que se nos está elevando. En el último pleno, cuando se le pregunta a la concejala de vivienda por el programa Avilés Alquila y las zonas tensionadas, nos dice que el año pasado se han firmado 147 contratos conforme al Avilés Alquila, y que eso supone el 60% de los contratos de alquiler firmados en la ciudad. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que el año pasado en Avilés solamente se firmaron 245 contratos de alquiler totales? ¿Y que de esos 147 están amparados en el Avilés Alquila? ¿90 contratos nos están tensionando la ciudad? A mí no me cuadran las cifras. A mí no me cuadran las cifras. 90 contratos de alquiler supuestamente, porque nos hemos colgado la medalla de que el 60% de los contratos que se han firmado en Avilés se han hecho bajo el amparo del Avilés Alquila, y 90 nos están tensionando la ciudad. Nosotros lo de las zonas tensionadas no lo acabamos de ver, y el informe de la Universidad de Oviedo era muy claro y remitía a zonas tensionadas en los barrios, más que en el centro. Y luego, una segunda pata, no solamente el de las viviendas, es el problema de la vivienda que tenemos en Avilés, que es una vivienda antigua y que necesita rehabilitarse. Necesitamos, desde el Ayuntamiento y desde el Principado, sacar políticas que ayuden a la rehabilitación. Bueno, pues es otro tema que también he llevado a pleno. He preguntado, en concreto, por las subvenciones de rehabilitación del Ayuntamiento desde el año 2019 hasta el actual, y para que veáis lo que realmente importa, el año pasado no se ha sacado la convocatoria. La convocatoria del año pasado la vamos a sumar y la sacaremos este año. La sacaremos, porque yo hasta que no salga convocada, pues no me lo voy a creer tampoco. Tenemos subvenciones concedidas desde el año 2019 que están sin pagar. Y no es una, ni dos, ni tres. Cuestión que he preguntado en pleno, vuelvo a decir que la concejala no me niega, pero tampoco es muy consciente de cuál es la cantidad exacta que falta por abonar de esas subvenciones. Y una última actuación que está ahí encima de la mesa y que no acaba de arrancar tampoco es la rehabilitación del barrio de San Martín, que tiene 4 millones de fondos europeos para hacer esa rehabilitación de 23 edificios. Esa obra tiene que estar acabada en junio del 2026. Estamos a febrero del 2025 y no se ha colocado un andamio. Yo vengo avisando hace tiempo que no va a dar tiempo a finalizar las obras. Por parte del equipo de gobierno dice que sí. Yo sigo teniendo mis dudas. Y como se llegue a esa fecha y la obra no esté finalizada, vamos a tener un problema. O van a tener un problema los vecinos, que van a tener que afrontar el final de obra y liquidarlas sin el derecho a cobrar las subvenciones pertinentes. Y vamos a perder los 4 millones de euros. Con todo esto, yo el otro día tuvimos la visita del secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, don David Lucas, y me gustó mucho una frase que puso ahí al final, que es: los pisos de la luz son un ejemplo de esas políticas que puede ser exportado a otros municipios de Asturias y del país. Pues si esa es la política que quieren exportar, que Dios nos coja confesados. Lo que queremos pedirle al Partido Socialista es que, en este caso el gobierno local, es que dejen de manosear y estropear todo lo que tiene que ver con lo privado, es que dejen de inventarse problemas que ellos mismos crean y los crean consecuentemente para luego que los solucionen los ciudadanos, que dejen el buenismo aparte, que queremos una sociedad próspera, que lo que queremos realmente es la independencia, el crecimiento y la riqueza en la ciudad de Avilés, y con cada una de sus políticas y de sus intervenciones lo que hacen
es entorpecerlo absolutamente todo y están llevando esta ciudad al letargo más profundo que nos podíamos haber imaginado hace tiempo. La excusa que no van a poder decir que han sido los gobiernos del PP los que nos han llevado a esta situación en Avilés. Pues estamos describiendo la situación de la vivienda en Avilés con 40 años de gobierno, excepto 4 del Partido Popular, gestionada por el Partido Socialista. Esta es la fotografía real que tenemos de la vivienda en Avilés. Yo es una pregunta que me hago y la hemos planteado y no encontramos todavía, no hemos encontrado la respuesta. ¿Cuál ha sido la última promoción de vivienda pública que se ha hecho en Avilés? Creemos que es la Grandiella o Valgranda, por ahí, pero ¿de qué años estamos hablando? Es que no se ha vuelto otra vez a hacer nada en promoción pública. Creo que es el abandono absoluto. Ellos generan un problema y ahora le van a dar una solución simplemente a través de la intervención. Es que no hay política de vivienda, es que no hay política, es que no hay proyecto de ciudad. Entonces, claro que es nocivo. Y es nocivo porque obviamente este gobierno se dedica a lanzar proyectos de manera permanente, grandes proyectos que no abordan ni acometen ninguno. Es tan sencillo como que no hay política de ningún tipo. El gastar muchísimo no quiere decir gastar mejor. Este ayuntamiento está quemando dinero de los ciudadanos de Avilés a manos llenas. Avilés no tiene grandes tenedores, porque Avilés no es un atractivo para los grandes tenedores en primer lugar. Y en segundo lugar, hay muchas personas a las que quieren intervenir que tienen su pequeño piso, su pequeña propiedad en herencia, no porque lo puedan conseguir ahora, que es de lo que viven. Hay muchas personas en esta ciudad que viven de lo que pueden percibir por sus alquileres, con lo cual que dejen su intervencionismo y que dejen su buenismo porque están acabando con los avilesinos.